Bueno, empecemos. Repito, cualquier cosita que necesiten consultarme, prendan el micrófono y hablen, ¿sí? No hay ningún problema. Respecto a esta parte, a ver, yo lo acomodamos la hojita esta. Bien. Hago un pequeño repasito de la parte de notación científica, ¿sí? Pequeño, pequeño. Nosotros la notación científica la usamos para compactar un número muy, muy grande a algo mucho más pequeño, mucho más manejable. Esta estructura la usan también las calculadoras, ¿sí? Hay calculadoras que el resultado final aparece una cosa así, no sé, 7,156298 y chiquitito aparece un por 10 y de ahí aparece un número, ¿sí? Esa es la forma de la notación científica, ¿sí? Es más, el nombre calculadora científica viene porque te expresa en este formato, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que recordar de esto? Que la notación científica tenía un número en sí que siempre va a ir multiplicado por una potencia de base 10 y una exponente, ¿sí? Esta potencia de base 10 siempre acompaña a cualquier número. Ya sea que yo tenga un 5, ese 5 está siendo acompañado por 10 elevado a la cero. Ya saben que 10 a la cero es uno, por eso se dice que todo número está siendo multiplicado por uno. Ese uno en realidad es 10 a la cero. ¿Estamos? Bien. Nosotros podemos tener tantos números muy grandes como números muy chiquititos, ¿sí? En la parte de la química, en la parte de la física, vamos a tener siempre muchos números muy pequeños, ¿sí? ¿Qué condiciones hay que tener en cuenta aquí? La primera parte, o sea, lo que va a ir adelante de la potencia, tiene una restricción. Dijimos que esa restricción es la siguiente. Si nosotros hablamos del número en sí, del número como tal, ese número tiene que ser sí o sí mayor que uno, pero menor que 10. ¿Sí? Básicamente nunca nos puede quedar 0, algo por 10 a la 20, supongamos. No puede quedar así. Recuerden que la parte de decimales tiene una parte entera y una parte decimal. Bueno, la parte entera nunca puede quedar en cero. Sí puede quedar en uno, por eso le vamos a agregar esto nosotros. O sea que A, hagamos que represente la parte entera. Puede ser uno o más, pero no puede ser 10. O sea que lo máximo que va a poder representar esto es un 9, no sé, 9,99 por 10 a la algo. Sí, no sé, a la menos 10, supongamos. Bien. Eso está ahí todo normal, todo tranqui. Repito, esto es lo que vimos ayer un poquitito. Lo acomodamos un toque para que quede todo grabado, básicamente. ¿Ok? Bien, continúo. Repito, cuando quieran preguntar algo, prenden el micrófono y habla. ¿Cómo se compacta en sí el número? Bueno, un número muy grande se dice que siempre va a quedar con un exponente positivo. ¿Sí? ¿Dónde se sitúa la coma? La coma, si no está presente, si no está a la vista, siempre está al final. ¿Y qué es lo que se hace? La coma debe moverse a tal punto que el número que nos quede como resultado tiene que cumplir esta condición, ¿sí? Entonces, si yo tengo la coma aquí, muevo un lugar, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Supongamos que yo lo moviera aquí. Ahí me queda el número de 75. Y ya hemos dicho que tiene que ser mayor que uno, pero menor que 10. 75 evidentemente es mayor que 10. Entonces no nos sirve. Yo hasta aquí iba a 10 lugares, un lugar más son 11 lugares. Cuando la coma se mueva hacia la izquierda, se dice que por lugar que se mueva, se suma uno al exponente. Entonces yo voy a tener
7,5. Por supuesto que todos los ceros que queden después se los, de alguna manera, descarta, ya hablaremos de eso. Y va a quedar 7,5 por 10 elevado a la 11, que son los 11 lugares que yo moví. Recuerden que acá existe ya el 10, pero está con exponente cero. Yo muevo 11 lugares, entonces me queda por 10 a las 11. ¿Sí? Hasta ahí todo normal, todo tranquilo. Ahora, en el momento que sea un número muy pequeño, ¿sí? Se hace exactamente lo mismo. Se busca dejarlo un número que cumpla esta condición. Si yo muevo la coma hasta este lugar y yo elimino todo lo de acá, me queda 12,3. No cumple la condición. Si yo lo muevo hasta acá, me queda 123. Tampoco. Sí, eso va a ser lo más importante, básicamente, ver bien dónde debe quedar la coma. Y ahora sí, yo agarro y muevo la coma, un lugar, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12 lugares. Entonces yo escribo 1,23 por 10 a la... Cada vez que yo mueva la coma hacia la derecha, se le resta uno al exponente. Entonces, por cada lugar, ¿sí? Recuerden que esto ya tenía un por 10 a la cero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lugares a la derecha. Y ahí ya queda compactado, ¿sí? Cuando ya nos quede compactado, ya ahí está, ya escrito en forma de notación científica, ¿sí? Por supuesto que nosotros podemos tener un par de ejercicios de esto, ¿sí? Como por ejemplo, escribe los números siguientes con todas sus cifras. Bueno, acá es al revés. Acá a ustedes ya le están dando la notación científica. Fíjense que todas cumplen con la norma, ¿sí? El número que quede no es mayor o igual a uno, pero menor que 10, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Bueno, yo le saco captura como para, vamos a hacer tanto el uno como el 2. Bien, esto es para que lo practiquemos nada más, ¿sí? Nada más que para eso. Ok. Por supuesto que hay veces que no nos va a dar el espacio, el tema de la hoja, tienen que saber bien cómo ubicar eh, la anotación en sí. Por ejemplo, este que está aquí, 4 por 10 a la 7. Cuando sea un exponente positivo, vayan sabiendo que la forma natural o la forma normal, ¿sí? La forma real del número va a ser lo siguiente. La coma no está visible, entonces se encuentra al final. Recuerden que hemos dicho recién nomás, para que a ver, ¿qué es lo que se busca? Que este 10 a la 7 quede como 10 a la cero. O sea, tengo que restarle 7 lugares. ¿Cómo llego a restarle 7 lugares? Bueno, ya hemos dicho, moviendo la coma hacia la derecha. Muevo la coma hacia la derecha, se resta de uno en uno. Entonces yo voy a tener lo siguiente. Ojo, si tienen ustedes su hoja, recomiendo que no pongan el número en el medio, ¿sí? No lo pongan en el medio porque si no se pueden quedar sin espacio. Si tienen que mover la coma hacia la derecha, entonces pongan el número lo más a la izquierda que puedan. Y lo mismo acá, miren, acá dice -10. Entonces tengo que mover la coma hacia la izquierda, ¿sí? Traten de poner el número del 2,8 lo más a la derecha posible para que puedan tener espacio, ¿sí? Ya a medida que vayan practicando, se van acostumbrando más rápido, ¿sí? Vamos a hacer estos dos solamente por ahora, ¿sí? 4, el cual la coma se encuentra ahí, por 10 a la 7. Bueno, yo escribo el 4 y empiezo a mover los lugares. Un lugar,
2, 3, 4, 5, 6, 7 lugares. Y los relleno con ceros. Estamos quedándome el número de 40 millones. Bien, 40 millones, ese es el número. Si quieren, obviamente esto puede ser como una especie de borrador y después lo escriben como tiene que ser. Escriben mucho más prolijito. ¿Sí? Uno más. Ahí está. Ok, 40 millones. Este que está aquí, 2,8 por 10 a la menos 10. Acá recuerden, no me conviene trabajar aquí, lo hacemos más al costado. 2,8 por 10 a la menos 10. Tengo que mover la coma 10 lugares. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 lugares. Obviamente yo los complemento con los ceros que ocupan cada lugar, ¿sí? Pero muchos lo dejan ahí o ponen la coma acá. No, no, no. Cuando hayan cumplido los 10 lugares, ahí va la coma. Y no se puede dejar adelante vacío. Entonces tienen que poner un cero, ¿sí? O sea que el verdadero número es 0,369 ceros y recién va el 28. Vamos, así simple nomás. Simple, cortito. Bien. Bueno, acá hacemos, hago un poquito de zoom. Acá vamos a hacer lo mismo con el A y el D. El resto queda para ustedes, ¿sí? Para que practiquen. La coma se encuentra al final. Entonces yo tengo que achicarlos. Yo elimino los ceros de los ceros. Me queda 138. Bueno, tienen que acomodar la coma para que me quede un número mayor o igual que uno o menor que 10. ¿Sí? Ya sabemos que tienen que quedar ahí. Entonces ahora sí cuento los lugares. Queda acá la coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares. Entonces esto va a ser 1,38 por 10 a la 6. ¿Sí? Ni más ni menos. Acá lo mismo. Vamos con otro color. Tiene que quedar aquí la coma. Entonces hago 1, 2, 3, 4, 5 lugares. 1,73 por 10 a la menos 5. Y así, ¿sí? Esta parte es sencilla, no tienen que complicarse. Es algo que tienen que hacer sí o sí. A ver, uno cuando trabaja con este tipo de números, la idea es olvidarse de trabajar con estos números gigantes. ¿Sí? La idea es eso. Mm, a ver, seguimos. Bien. Después hablamos de las operaciones que tenemos entre las operaciones que podemos llegar a tener entre notaciones científicas. Nosotros teníamos suma y resta. Bien, el tema de la suma y resta es lo siguiente. Yo puedo tener cualquier tipo de resta, como por ejemplo suma algebraica, llamémosle, porque podemos tanto sumar como restar. Puedo tener 7 por 10 a la menos 2 más 15 por 10 a la menos 3 menos 4,5 por 10 a la menos 4. Supongamos. Hago un ejemplo con el exponente negativo, porque siempre se confunden un poco. ¿Sí? Recuerden lo que hemos visto recién. Si muevo la coma hacia la izquierda, hacia la derecha, se resta. Si muevo la coma hacia la izquierda, se suma. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la condición que tiene la suma y la resta en estos casos? ¿Sí? Tiene una condición muy simple.
mismo exponente, ¿sí? Mismo exponente. Obviamente, a ustedes no le van a dar el mismo exponente. No, para nada. Es más, van a buscar que ustedes traten de acomodarlo al que más les convenga. Una forma muy común de hacer esto, bueno, miren, acá tengo -2, -3, -4. Bueno, la forma muy común es de llevar todo al que tienen más cerca. El -2 está cerca del -3, el -4 también está cerca del -3. Entonces llevemos todo al -3. Es una buena deducción, ¿sí? Ya vamos a ver cuál es la mejor deducción de todas. Bueno, si esto va a quedar como por día a la -3, entonces esto no cambia. Ahora hay que ver de cambiar a este. Bueno, repito, yo necesito cambiar este -2 a un -3. Entonces, le debo restar un lugar. ¿Y qué hago para eso? Muevo la coma hacia mi derecha, ¿sí? Muevo la coma hacia mi derecha. Entonces, si la coma se encuentra aquí, el número final va a terminar quedando en un lugar, entonces va a quedar en 70 por 10 a la -3. ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Alguna pregunta que tengan? Si quieren, escriban, ¿eh? No hace falta que hablen. Ok, tomo eso como un sí. Bueno, sigo. Para este caso, -4,5 por 10 a la -4. Hemos dicho recién que hay que llevarlo al -3. Bueno, acá tengo -4, entonces lo que debo hacer es sumarle un lugar, ¿sí? Sumarle un 1 al exponente. Y si volvemos atrás, hemos dicho que para sumarle hay que mover la coma hacia la izquierda. Entonces yo voy a terminar teniendo un lugar por acá. Me va a quedar 0,45 por 10 a la -3. Y ahora sí todos se encuentran en el mismo exponente. ¿Cómo se los suma ahora? Muy simple. Cuando ya todos tengan el mismo exponente, ¿sí? Que va a estar a la vista que es el mismo exponente, simplemente hacemos esto. Pongo yo el 10 a la -3, el por 10 a la -3, y sumo todo lo que me quedó. Entonces yo tengo que poner 70 más 15 menos 0,45. ¿Sí? 70 más 15 menos 0,45. Bueno, me da 85. 85 menos 0,45 me da 84,55. Ese es el número final. Pero hay un problema. ¿Será que ese número está bien escrito en notación científica? ¿Qué No, opinan ustedes? No, muy bien. ¿Por qué no está bien escrito? porque es mayor a 10. Perfecto. Es mayor a 10, se pasa de nuestro límite. Entonces hay que corregir, ¿sí? Hay que corregir. No es que esté mal esto, pero si a mí me piden el resultado en notación científica, tiene que cumplir con la norma. Entonces, ¿qué le hacemos a esto? ¿Qué hay que acomodarle a este? ¿Para dónde movemos la coma? Izquierda. Un lugar a la izquierda, ¿verdad? O sea que el número final va a ser 8,455 por 10 a la que. Si muevo un lugar a la izquierda, ¿qué le pasa al exponente? ¿Suma o resto? Suma. Entonces, ¿cómo va a quedar? -2. Muy bien, perfecto. Y ahí quiero que vean cuál es la mejor forma
de llevar todos al mismo puntaje, de una manera más rápida. -2, -3 y -4 tienen una cosa en común, todos son negativos. Pero ¿cuál es el más grande de esos tres números? Y el -2, porque estoy más cerca del cero. ¿Qué prefieren ustedes? ¿De verme 2 o de verme 4? Y por supuesto que de verme 2, porque es menos, ¿sí? Al estar más cerca del cero, es más grande, así, vamos a tratarlo así, ¿ok? Entonces, de ahora en más, cada vez que ustedes tengan una suma o resta, la recomendación es pasen todo al exponente mayor, que en este caso el exponente mayor era el -2, ¿sí? Después les paso yo esto, lo transformo en PDF y se los paso, no se hagan drama, ¿sí? Y bueno, acá empiezan a aparecer eh, algunos ejercicios, ¿sí? Algunas sumas, restas, algunas multiplicaciones y divisiones que ya vamos a hacer, y un ejercicio combinado. Vamos para acá. El hecho de que yo tenga sumas y restas también me permite a mí hacer multiplicaciones y divisiones. Que acá esto es mucho más simple, mucho más simple. ¿Por qué? Porque aquí en la multiplicación y división a mí no me interesa si las potencias son de distinto exponente o no. No hace falta transformar ninguna potencia ni ningún exponente, ¿sí? Entonces lo que buscamos, por ejemplo, no sé, a ver, 7,25 por 10 a la -3. Yo lo voy a poner entre paréntesis, pero no siempre va a aparecer entre paréntesis. Por, no sé, 1,4 por 10 a la 8, supongamos. Bueno, esto es muy simple. Cuando sea un producto de notaciones científicas, se lo resuelve así. Los números se multiplican, normal. 7,25 por 1,4, ¿sí? Lo meten en la calculadora. 10,15, ¿sí? Entonces yo ya sé que el resultado tiene un 10,15. ¿Y qué hacemos con los exponentes? Con las potencias, mejor dicho. Bueno, esto dice 10 a la -3 y esto dice 10 a la 8. A ver si recuerdan esto que era de matemática. Si dos potencias se multiplican, potencias de igual base, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que sumar es -3 más, recuerden que la suma aparece por el producto, ¿sí? Más 8. Eso me da como resultado 10,15 por 10 a la 5. Y les pregunto de nuevo, ¿eso está bien escrito? No, porque esto se pasa de 10, entonces hay que acomodarlo. Un lugar a la izquierda. Y ya saben que un lugar a la izquierda, como hemos visto anteriormente, un lugar a la izquierda, sí, acá está, suma un número, un dígito al exponente. Entonces esto me va a quedar como 1,015 por 10 a la 6. ¿Sí? Ahí queda. 1,015 por 10 a la 6. Mucho más simple. ¿Ok? Se puede complicar un poquito con la división porque a veces se cuelgan y o se olvidan y hacen cualquier cosa. Supongamos esto. 12, se salió, ahí lo admitimos. 12,5 por 10 a la -8 dividido. Ojo que puede aparecer escrito así con una barrita, una fracción.
o puede aparecer entre paréntesis y una barra acá, ¿sí? Cualquiera de los dos casos es una división. Supongan esto. 12,5 por 10 a la menos 8 dividido en 5 por 10 a la menos 3. Bueno, repito de nuevo, los números se dividen, normal, ¿sí? Y las potencias se trabajan con propiedades de potencia, ¿sí? 12,5 dividido en 5. Bueno, 2,5, ¿verdad? Cortito nomás. 2,5 por 10 al... Bueno, ¿qué pasaba cuando se dividían dos potencias de igual base? Sí, de igual base. Si en la multiplicación se sumaban los exponentes, bueno, aquí se van a restar, pero tienen que tener cuidado a la hora de restar. Se resta el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Entonces, menos 8 menos menos 3, ¿sí? Si quieren, pónganlo entre paréntesis, como quieran. Menos 8 menos menos 3. Ya saben que menos 8 menos menos 3 es lo mismo que decir menos 8 más 3. Quedándome entonces finalmente 2,5 por 10 a la menos 5. Este, en cambio, sí está bien escrito, ¿sí? No hace falta corregirlo. Cuando haga falta lo corregimos, si no, queda ahí, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos a ir directamente a este que es el más difícil. Va, no sé si difícil, pero bueno, hay que estar atento nada más. Ok, bueno, vamos a resolver este. 3,7, primero lo primero, esto es un ejercicio combinado, entonces deben separar las cosas en términos, ¿sí? Acá tenemos una división grande y después tenemos un término, 2 y 3. ¿Por qué es importante hacer eso? Porque si acá hubiese un producto, por ejemplo, bueno, ya saben que se resuelve primero el producto y después se hace la resta, ¿sí? Tienen que acordarse de esas reglas. Como acá arriba es toda una suma, una resta, o suma algebraica, no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que se busca hacer? Vamos a directamente resolver lo de arriba. ¿Cómo vamos a resolver lo de arriba? Y primero vamos a transformarlo, ¿sí? Vamos a transformarlo. Miren, acá tenemos 10 a la 12, 10 a la 11 y 10 a la 10. Entonces, como hemos dicho recién, tratemos de llevar todo al exponente más grande. Entonces va a quedar todo en por 10 a la 12. 3,7 por 10 a la 12, ¿sí? Dice después, menos 4,2 por 10 a la 11. Tenemos que sumarle un lugar, ¿sí? Y si yo necesito sumarle un lugar, ¿qué hemos dicho? ¿Para dónde se mueve la coma? Para la izquierda. Entonces me va a quedar menos 0,42 por 10 a la 12, ¿sí? Y después hay que trabajar lo mismo con el por 10 a la 10. Se tienen que mover dos lugares. Bueno, la coma está aquí,
Se mueve un lugar, dos lugares, quedándome entonces 0,0,28, 0,28 por 10 a la 12. ¿Se me escucha bien, che? ¿Por las dudas? ¿Todo bien? Sí, Sí, sí. Sí, perfecto, perfecto. Sigo entonces. Bien. Bueno, abajo no había nada para hacer, había una sola cosa. Entonces queda normal. 1,2 por 10 a la menos 4. Ahora resolvemos la parte de arriba. Ya saben que el resultado va a tener 10 a la 12 y abajo no cambia. Bien. 3,7 menos 0,42 más 0,28. ¿Sí? Simple. La idea es que lo hagan con la calculadora, ni no pierdan tiempo. ¿Sí? No pierdan tiempo. 3,7 menos 0,42 más 0,28. 3,56, ¿sí? Es muy simple, muy cortito. ¿Cuánto era? Ahí, 3,56. 3,56. Fíjense que ya nos da expresado está bien expresado el 3,56. Cumple con la norma que les pido de que no, de que sea mayor o igual que uno, menor que 10. Y bueno, ahora simplemente nos quedaría hacer la división. Hacemos la división de números. 3,56 dividido en 1,2. Bien, a ver. Sí. Quiero que noten algo acá. Miren ese número gigante, ¿sí? Nosotros vamos a usar, no siempre, dependiendo lo que diga el enunciado, ¿sí? Vamos a tratar de redondear, ¿sí? Básicamente. Yo no puedo poner todos estos decimales aquí. No puedo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a redondear. Si yo trato de redondear, lo voy a cortar hasta este punto. Aparte, miren todos los decimales que tiene, ¿sí? Acá pone 7 porque ya se quedó sin memoria la calculadora. Y dice, bueno, en vez de un 6 pongo un 7 y ahí corto, ¿sí? Entonces el resultado final no va a ser 2,96. Podemos dejarlo en 2,97 si quieren, redondeando para arriba, ¿sí? Aproximadamente. 2,97 por 10 a la cuánto. Bueno, acá es una división, entonces 12 menos 4. Y 12 menos 4, ¿qué me termina quedando? 10 a la cuánto. 16. Al Perfecto, 6. muy bien, perfecto, ¿sí? Cortito. Creo tener, si me aguantan un momentito, creo tener los cuadernillos viejos de los años anteriores. Quiero que vean solamente cómo cambió cuadernillo de física. Miren cómo cambiaron los ejercicios, ¿sí? Este era el cuadernillo que venían dando hace no sé cuántos años. De entrada, bueno, esto miren, o sea, fue el año pasado lo dieron, pero lo cambiaron este año. Unidades, vectores, cinemática. Cinemática ya no está en esta cartilla. Si me aguantan, ya les hago ver cómo. Miren esos ejercicios de notación científica. Hay potencias, hay raíces, ¿sí? Son, creo yo, más complejos. O a ver, por acá andaba el otro. Al que le gustaban tomar mucho era, por acá anda. Ahí está. Miren, el 10 es el que le gustaba tomar siempre. ¿Mm? O sea, fíjense que a ustedes
Ni siquiera les han dado potencia y raíces. ¿Sí? ¿Qué es lo que tendríamos que tener en cuenta en estos casos? Principalmente propiedades de la potenciación. ¿Sí? Si lo quisiera hacer a este, tienen que tener una cosa en cuenta. A ver, yo no sé si le van a dar algo así, pero tienen que estar preparados también. ¿Sí? Entonces, veamos. La cuestión es lo siguiente con la potencia y con la raíz. Fíjense que de entrada son dos términos. Esto es una cosa, esto es otra cosa. ¿Sí? Yo me voy a centrar aquí, porque acá está el quilombo más grande. Fíjense que yo tengo mi denominador que está solito, separo en términos. Aquí, esto es un solo gran término. ¿Sí? Me va a servir porque vamos a hablar de lo más importante, que es la potencia y la raíz en este ejercicio. ¿Sí? Bien, vamos a resolver esta primera parte más que nada. Vamos a resolver hacia abajo. Este que está aquí no puedo hacer nada, no lo puedo sumar, no puedo hacer nada porque forma parte de otro término, entonces baja como está. 1 por 10 a la 3 más. Y acá empieza el quilombo. Dice raíz. A ver, ustedes por matemáticas saben que una raíz se puede expresar como una potencia. Es una fracción en la potencia. ¿Sí? Básicamente, o así como cuando también tienen, no sé, x a la cuarta y aquí tienen raíz cuadrada. ¿Qué hacen ustedes? Pueden simplificar y nos termina quedando x a la 2. Acá se hace exactamente lo mismo con las potencias. ¿Sí? Y recuerden también que las raíces tenían la propiedad de que si se estaban multiplicando dentro de ellas, podíamos separar en dos raíces. ¿Sí? Entonces, miren, acá vamos a aplicar todas estas propiedades, todas. Entonces, ¿qué me va a terminar quedando? Primero que nada, raíz de 1 por raíz de 10 a la-6. ¿Sí? En este caso, a mí el signo no me interesa en el exponente. Muchos dirán, ah, no, no se puede porque es negativo. No, 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 no. No se puede cuando la base es negativa y el exponente es par. Pero acá el exponente es negativo, nada más, no cambia nada. ¿Sí? Muy parecido va a ser con el tema de la potencia. ¿Qué hacíamos cuando teníamos dos números multiplicándose o dividiéndose y teníamos un exponente? Se distribuía la potencia, me quedaba a a la n por b a la n. Acá va a pasar exactamente lo mismo. ¿Qué pasaba cuando tenía a a la n elevado a la m? Esto era potencia de una potencia. ¿Qué pasa con los exponentes? ¿Qué se hacía? Se multiplicaba. Sí, señor, se multiplicaba. O sea que fíjense que estamos usando propiedades de la potenciación y la radicación, nada del otro mundo, ¿sí? Entonces, si ya sabemos todo eso, ya estamos con todo eso, vamos directamente al ejercicio. Acá la raíz se separa en uno y se separa en otro. Aquí, esta potencia me queda 1 al cubo, que es un poco redundante, pero lo vamos a escribir, por 10 a la 2 elevado a la 3. ¿Sí? Todo eso sobre 2 por 10 a la-5. ¿Ok? ¿Y ahí qué nos queda hacer? Vamos a resolver toda esta parte. Bueno, esto queda como está. Entonces, me queda 1 por 10 a la 3. Y vamos a resolver esto. Raíz de 1 es 1. Raíz de 10 a la-6. Recuerden que es como si ustedes estuvieran dividiendo. Raíz de 10 a la-6 es lo mismo que escribir 10 a la-6 sobre 2. Bueno, menos 6 sobre 2 menos 3. ¿Sí? Entonces me queda 1 por
Uno por 10 a la menos 3 por uno al cubo, que es uno, por potencia de una potencia, se multiplican. ¿Sí? Fíjense cómo se va achicando. Obviamente yo estoy haciéndolo un poquito más largo porque estoy explicando qué pasa en el medio, pero si ustedes están duchos con esto, lo hacen, pero rápido nomás. Bien. Uno por 10 a la menos 3 por uno por 10 a la 6. Ya saben, en la multiplicación, número con número, potencia con potencia. Me va a quedar, a ver, aquí sí lo vamos a hacer para el costadito. Uno por 10 a la 3 más, aunque es positivo, uno por uno es uno. 10 a la menos 3 por 10 a la 6 me queda 10 a la 3, ¿verdad? Sobre 2 por 10 a la menos 5. Fíjense cómo va armándose solito el ejercicio. Acá, uno por 10 a la 3 más uno por 10 a la 3. ¿Qué condición tiene que cumplir la suma de notaciones científicas? Que los exponentes sean exactamente el mismo. Y es el mismo. Entonces, ¿qué se hace? Se escribe el 10 a la 3 del numerador y se hace uno más uno, 2. Miren cómo va quedando cada vez más chiquitito. Entonces, ¿y qué nos queda al final? Y nos queda una división. Ojo, les repito que yo estoy haciendo esto de acá. Faltaría que resuelvan esto del costado. ¿Sí? 2 dividido en 2 me da 1. 10 a la 3 dividido en 10 a la menos 5. ¿Cuánto da eso? A ver si se animan a decirme. 8. La 8. Sí, señor, muy bien. Porque es 3 menos 5. Perfecto. ¿Sí? Miren que no era tan complicado que tenga raíces o potencia. Pero bueno, así venía la mano. ¿Estamos? Bueno, a ver, a ver. Eh, Estos son los cuadernillos viejos. Sí, fíjense que no es difícil esto. Está lleno de cositas simples. Bueno, el ejercicio 5 lo tienen que expresar primero en notación y después lo resuelven. ¿Sí? Capaz que le piden algo de esto. Si es para molestarlos, capaz que le pedirían algo así. Que lo expresen en notación, a ver si lo saben expresar bien, y después que lo resuelvan. ¿Sí? Aunque es un poquito ahora, ya, bueno, va a quedar grabado. Si ustedes tienen calculadora, lo pueden hacer con la calculadora también. ¿Sí? Ese es un gran hueco que tiene, creo yo, este tema, porque si yo tengo la calculadora, lo hago con la calculadora y ya está. Pero bueno, tienen que saber hacerlo. ¿Sí? Ok, vamos a hablar del tema de las cifras significativas. ¿Sí? Acá en la teoría hay un montón de cosas. ¿Sí? A ver, ya los busco para que después lo lean. Cifras significativas. No, análisis dimensional. Acá. División, notación. Bueno, está como un poquitito desordenado. Arranca de la página 18 el tema de las cifras significativas. ¿Sí? Mucho texto, pero bueno. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo se dan ustedes cuenta del tema de la cantidad de cifras significativas? Nosotros en la parte de cifras significativas vamos a tener que aprender primero a contar,
¿sí? ¿Cuántas cifras son las que valen? A entender que no todo va a tener la misma cantidad de cifras significativas y que todo depende, ¿sí? Que todo depende de los ceros, básicamente, ¿sí? Por ejemplo, vamos a empezar a hablar un poquito de esto. Si yo a ustedes les doy un número como, no sé, eh, 1,30, por así decirlo, cuando ustedes tengan ceros a la derecha del número, sí cuenta, sí, nos da más precisión, más exactitud, ¿sí? No es lo mismo que yo les diga, ¿y cuánto sale esto? ¿O cuánto mide esto? No, esto mide 1,3 metros, a que venga alguien y diga, no, esto mide 1,32 metros. Y nunca falta uno que venga y diga, no, esto mide 1,328. Mientras más decimales tengamos, más precisión tenemos, ¿sí? A ver, la precisión, la exactitud también habla de eso, ¿sí? Esto básicamente lo están viendo, tienen que verlo y leerlo, porque es lo fundamental al momento de hablar del error o la incertidumbre, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿cuántas cifras significativas tenemos? Las cifras significativas básicamente son todos los números, todos los dígitos, ¿sí? Dependiendo, a ver, si son distintos de cero, cuentan. Por ejemplo, este es un 1, este es un 3, cuenta. ¿Cuántas cifras tenemos? Dos cifras. Acá hay un 1, un 3 y un 2. Acá tengo tres cifras significativas. 1, 3, 2, 8, cuatro cifras significativas. Hasta ahí todo joya. El tema es cuando hay ceros en los dígitos, ¿sí? La regla básicamente dice así. Borro estos. Dice así. Cuando yo tenga, no sé, 3,05, 1,70, 0,00001. Miren la variación que vamos a tener entre uno y otro. Cuando haya ceros entre números, esto se convierte en una cifra significativa. Entonces, ¿cuántas cifras significativas tenemos acá? Tenemos tres. Cuando los ceros se encuentren al final del número, cuentan como cifras significativas. Entonces, esto tiene tres cifras significativas. ¿Sí? Y si hubiera otro más, a ver, si yo tuviera otro cero más, y bueno, ahora son cuatro cifras significativas. En cambio, cuando los ceros se encuentren adelante del número, no cuentan como cifra significativa. Acá solo cuenta el número. Entonces, ¿cuánto tengo aquí? Una solita. Y si fuese así, tengo dos cifras significativas. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Ok, bien. Hablemos entonces del tema del redondeo. Supongamos que yo tengo este número. Supongamos. 7,75004. ¿Cuántas cifras significativas tenemos? Tenemos seis cifras significativas. Bueno, yo les digo, quiero que lo lleven de 6 a 5 cifras significativas. Bueno,
Es muy simple. Nosotros volvemos a escribir el número y cuando logremos tener las 5 cifras, ahí corta. Pero hay un problema. Yo este 4 no lo puedo borrar porque sí. También influye. ¿Cómo influye? Influye en el redondeo. Cuando el número que esté al final sea menor que 5, o sea, 4, 3, 2, 1 o un cero, no pasa nada. Yo lo puedo recortar sin drama. Por eso yo aquí lo puedo recortar sin ningún problema. ¿Sí? En cambio, cuando el número sea mayor o igual que 5, ahí sí se complica. ¿Cuándo sería eso? Supongamos que yo les pido que en vez de 6 cifras significativas, cerremos en 2 cifras significativas. Bueno, yo hago el recuento. Digo, 1, 2. Listo, acá corto. Entonces el número sería 7,7. Bueno, ahí está el error. Primero tienen que fijarse en el número siguiente. No en todos, solo en el siguiente. ¿Sí? Solo en el siguiente. Como el siguiente es un 5, entonces acá estaría mal poner 7. ¿Qué es lo que pasa cuando es 5 o mayor de 5? Esto influye directamente en en la última cifra significativa, nueva, digámosle así. ¿Cómo influye? Sumándole 1, 7,8. ¿Sí? Eso influye mucho. Y si yo les pidiera que pasemos de 2 cifras significativas a una sola, ¿cómo quedaría? ¿Qué opinan? 8. Muy bien, perfecto. Redondeamos. ¿Sí? Muy bien. Eh, bien. Aguántame un segundito. Segundito, ya vuelvo. Bien, estamos aquí. ¿Sí? Cualquier número que se nos indique, ¿sí? Nosotros lo podemos tratar de llevar a una cifra significativa, o a dos, o a la que nos pidan. ¿Sí? Por ejemplo, acá, bueno, acá habla de cómo, de cuáles son los números que no son significativos, cuáles son las cifras que no son significativas y demás. eh, que se aplica la notación científica varias veces. ¿Sí? Eh, bien, sala de reuniones. Bien, esto que está acá en esta página, página 20, muestra un pequeño ejemplo de cómo yo calcularía el área, ¿sí? De, por ejemplo, el salón de banquete, salón de reunión, comedor. Nos dicen que tiene tantos metros de largo, tantos metros de ancho, y fíjense que son distintas cifras significativas, ¿sí? Acá yo tengo 4 cifras, acá tengo 3. Fíjense que al momento de resolver, ¿sí? Acá dice, por ejemplo, 14,71 tiene 4, 7,46 tiene 3. Para hallar el área multiplico los números, o sea, base por altura, ¿verdad? Solo los dígitos. 14,71, bueno, yo lo multiplico normal y este es el número que me queda. 109,74. Y quiero que vean una cosa. Esto tiene 5 cifras significativas. A ver si puedo escribir. Sí. Esto tiene 5 cifras significativas. Uno, 2, 3, 4, 5. De las dos medidas que usamos, la que menos tiene eran 3 cifras significativas. Fíjense lo que hacen.
lo transforma de 109,74 a una notación científica. Lo transforma a 1,10 por 10 a la 2. ¿Sí? Ojo, otro ejemplo que se podría haber usado es redondear. Yo quiero tres cifras significativas, entonces yo cierro acá. Entonces, ¿cómo va a quedar? Va a quedar 109, pero si yo pongo 9 estaría mal. ¿Por qué? Porque tengo que fijarme en el número, en el dígito siguiente, el 7. Es mayor que 5, entonces se le suma 1, entonces me queda 110. 110 metros cuadrados. Pero ¿qué es lo que hicieron al final? Lo expresaron en notación científica. La coma está aquí, yo lo escribo como 1,10, se mueve dos lugares a la izquierda, por lo tanto, queda en 1,10 por 10 a la 2. ¿Sí? Fíjense que es lo mismo que veníamos trabajando, nada más que con una restricción, la de la menor cifra significativa. ¿Sí? Eso va a decir todo, eso va a decidir todo. El que tenga la menor cantidad de cifras significativas es en lo que tenemos que expresar el resultado. ¿Sí? Por ejemplo, acá, este ya está resuelto, pero lo vamos a hacer nosotros. Dice 4,822, cuatro cifras significativas, y 5,1, dos cifras significativas. Si yo hago el producto, hago 8,4, perdón, 4,822 por 5,1, borro acá, casi. 4,822 por 5,1. Me queda ese número. 24, ajá, bastante grandecito. Me queda entonces 24,5922 metros cuadrados. Pero recuerden que yo necesito tener dos cifras significativas. Entonces yo cierro aquí. Bien. Me queda directamente en 25 metros cuadrados. ¿Sí? Porque este es 5, entonces este 4 transforma en 5. Y en notación científica sería 2,5 por 10 a la 1 metros cuadrados. ¿Sí? Recuerden, 2,5 por 10 a la 1. Entonces, bueno, no está resuelto esto al final. Ahí está. ¿Sí? 25 metros cuadrados. ¿Ok? Así se lo trabaja, no, no es la gran cosa. Tienen que estar atentos nada más. Errores de proceso de medición. Bueno, después pasa a hablar del tema de errores, que esto sí es importante, muy importante. A ver, algún ejercicio de esto. Científica, conversión, cifras significativas. Bien, muchas de las preguntas que les hacen es ¿cuántas cifras significativas hay? ¿Cuántas cifras significativas hay el área de una habitación? Exprese su respuesta con el número correcto de cifras significativas. Antes había muchos tipos de ejercicios de este tipo. ¿Sí? Eh, a ver. Ojo que acá, si nosotros hablamos de largo, de alto, de ancho, tenemos que saber calcular área y volumen, ¿eh? Hay que saber calcular área y volumen. Por ejemplo, vamos por acá.
Vamos con el 9 directamente. Vamos con el 9. Dice aquí, los bordes de una caja de zapatos se miden en 11,5 11,4 centímetros, 17,8 y 29 centímetros. Determina el volumen de la caja conservando el número apropiado de cifras significativas en su respuesta. Bueno, fíjense, acá hay tres cifras significativas, tres y dos cifras significativas. Entonces vamos por el menor. ¿Vamos? Vamos y acomodamos entonces. Eh, bueno, me pide el volumen de una caja rectangular. ¿Sí? Por supuesto no va a estar perfectamente dibujado, ni mucho menos, pero es para que tengamos una referencia. ¿Sí? Yo tengo, o sea, a esta medida le vamos a poner 29. Esto van a ser los 17,8 y esto que está acá van a ser los 11,4. Todo en centímetros, ¿sí? Tienen que tener cuidado porque si le llegasen a poner otra unidad, tienen que llevar todo a una sola unidad. El volumen de una caja, ¿cómo se calcula? El volumen de esa caja es, supongamos que esto sea la base, esto sea la altura y esto sea el ancho, ¿sí? Va a ser la base por la altura por el ancho, ¿sí? Se multiplican las tres medidas. 29 por 11,4 por 17,8, ¿sí? No pongo las unidades porque centímetro por centímetro por centímetro, ¿qué me va a quedar? El resultado va a estar en Cúbico. Centímetro cúbico. centímetro cúbico. Muy bien. Bueno, no sé si tienen calculadora ahí a mano. ¿Me pueden decir cuánto da esto? 58,84,68. A ver, 58,84. Coma 68. Perfecto. Un número muy grande, ¿verdad? Centímetros cúbicos. Pero ¿qué nos decía el tema de... eh, decía que determinemos el volumen y que expresemos con las cifras significativas correctas, ¿sí? Dice, conservando el número apropiado de cifras significativas. Bueno, fíjense una cosa. Si yo lo dejo acá, yo digo, bueno, la menor medida era dos cifras significativas. Yo no puedo cortar aquí, no puedo, porque si corto acá, ¿qué pasa? Me estoy perdiendo en toda esta parte. Yo no puedo redondear 5.884 a 59, no puedo. Entonces, bueno, esto es como una trampita que tiene el ejercicio. ¿Qué es lo que deben hacer? Primero que nada, deben cambiar de unidad, porque esta unidad no les sirve, no pueden redondear con ella, ¿sí? Entonces, lo primero que nos vemos obligados a hacer es a pasar de centímetro cúbico a otra cosa. La idea es que se vuelva más chico el número, más manejable, ¿sí? Si recuerdan cómo era la tablita, recuerden que ustedes tenían metros, decímetros, centímetros. Bueno, obviamente cúbico es lo mismo, ¿eh? Es más de lo mismo. Estoy aquí. Me debo mover un lugar, uno solo, ¿sí? Uno solo. La idea es movernos y ver cómo nos va a quedar. Si yo me muevo un lugar, ¿qué pasaba cuando estaba el cubo esto? ¿Qué ¿Qué significaba? no? Que, ¿Qué? No. ¿Qué? No. ¿Qué? 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 significaba?
Me moví a tres lugares. Exactamente. Un movimiento, o sea, un lugar equivalía a tres dígitos. Entonces, yo puedo hacer así, un lugar. Entonces, el número que nos va a quedar ahora es 5,88468 decímetro cúbico. Y si se fijan, ahora yo sí puedo cortar a las dos cifras significativas. Entonces, ¿qué voy a obtener? Me fijo, corto aquí, me fijo en este es un 8, entonces este 8 pasa a ser un 9 y me queda que el volumen es 5,9 decímetros cúbicos. ¿Sí? Y ahí quedó. Fíjense que yo estoy respetando las dos cifras significativas del comienzo, pero me vi obligado a cambiar de unidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entendió entonces? Sí, Ok, bien. Eh, bien, veamos, veamos. Ok, esto es importante, ¿eh? Tienen que practicar estos ejercicios. Eh, Practiquen y vean, ¿sí? Traten de calcular, de reacomodar. Eso de transformar en otra unidad, eso es de lo más difícil, ¿sí? Traten de hacer a ver, ¿qué dice el 8? Sí, traten de hacer el 8 después. Está bueno porque está bastante larguito y tiene varias cositas para hacer, ¿sí? Cuestión. Ahora, el tema de la estimación y el orden de magnitud. A ver, ¿qué dice acá? Considera una célula de un ser humano como una esfera de radio 1 micrómetro. Determina el volumen de una célula. Estima el volumen de su cuerpo. Estima el número de las células de su cuerpo. Bueno, hablemos un poquito de la estimación. A ver. Bueno, este es un tema nuevo, che. Estimación. Veamos por acá. Proceso de medición. ¿Dónde está? A ver. Instalación, exactitud y precisión. Proceso de medición. Errores. Va. Eh, Intervalo de incerteza. Mediciones directas e indirectas. Propagación de error. Bueno, sí, esto es de lo más importante. Pero bueno. Bueno, no importa. Vamos a hablar directamente de los errores, que es lo más importante. Porque acá tienen fórmulas. O sea, se tienen que aprender fórmulas nuevas. Vamos a los bifes, ¿sí? El proceso de error o incertidumbre, también le llaman incerteza, ¿m? Tiene lo siguiente. Nosotros vamos a expresar los errores, ¿sí? Dependiendo de cómo se escriba. A ver, tiene una forma de escribirse. Bien. El error de una medición, yo sé, no sé, la medición A, supongamos, va a ir así. Es el valor que yo mido más menos la variación, o mejor dicho, el error que tenga esa medición. Ejemplo, capaz que alguna vez vieron algo así. 30,2 más menos 0,1. Eso entre paréntesis y la unidad a la que estamos midiendo
afuera, ¿sí? Esto que se encuentra aquí primero es la medición. Esto que se encuentra acá se llama error absoluto, ¿sí? La medición y el error absoluto. ¿Cuál es la idea de esto? Ustedes con esas dos cosas, ¿sí? Ustedes pueden llegar a calcular la calidad de una medición, ¿sí? Esto sí lo vi acá. Mediciones indirectas, calidad de la medición, resultado de la medición, proceso de medición. Bien, acá habla del error relativo y el error absoluto. Básicamente el error absoluto dice, corresponde a la diferencia entre el valor medido, ¿sí? Y el valor real. Porque hay una cosa a tener en cuenta. Nosotros, por más perfectos que seamos a la hora de trabajar, ya sea midiendo algo, cortando algo, no va a estar perfecto porque nosotros no, depende mucho del instrumento con el que midamos. Es como cuando, no sé, alguno de ustedes me diga, bueno, yo mido 1,82. Bueno, ustedes miden 1,82, ok. Pero si yo busco un instrumento de más precisión, me va a dar que ustedes miden 1,815, supongamos. Fíjense cómo va variando el tema de la precisión. O viene otro y dice, no, en realidad vos medí 1,157. Mientras, miren la cantidad de decimales que empiezan a aparecer, ¿sí? O sea que nunca vamos a llegar básicamente a un valor real como tal. Nosotros estamos limitados por nuestros instrumentos y nuestros instrumentos tienen un error, ¿sí? Un error absoluto, o sea, no hay forma de que sea perfecto, no hay error absoluto cero, ¿sí? Obviamente que mientras más chiquito sea el error absoluto, mejor es la medición, ¿sí? Mejor es la calidad. ¿Cómo se interpreta entonces eso? Si ustedes me dicen, no, mira, yo mido 1,82, pero se midieron con una ruleta, supongamos, y la ruleta tiene así, aparece así. ¿Qué significa entonces? Que ustedes tienen dos posibles valores. Tienen un valor máximo y un valor mínimo. El valor máximo suma, ¿verdad? Hace 1,82 más 0,05. Entonces acá arriba va a dar como el valor máximo probable, ¿sí? Va a dar 1,87 metros. Es el máximo. Y el mínimo en realidad va a ser 1,77. ¿Sí? A ver. Sí. Miren que hay una variación entre uno y el otro. Este es el valor mínimo probable. ¿Sí? Hay una franja entre estos dos. Hay bastante medida, ¿sí? Cambia mucho. Pero bueno, la idea es que su valor exacto, su medición realizada, esté dentro de esta franja. ¿Sí? No hace falta que esté en el medio, puede estar dentro de ella. ¿Sí? ¿Qué es lo que se busca entonces? Se busca tratar de llegar a lo más próximo de la medida real. ¿Qué vamos a tener nosotros? Tenemos restricciones. Principalmente vimos cifras significativas porque el error absoluto tiene una condición. La condición es que el error absoluto tenga una cifra significativa. Una sola. Fíjense, acá tiene una sola. ¿Sí? Una cifra significativa. ¿Y qué va a pasar? Y la medición
también tiene una condición. La medición debe ajustar sus decimales respecto al error absoluto. ¿Sí? Acá tengo un decimal, entonces la medida tiene que tener un decimal. ¿Sí? Esa es la idea. Por eso a ustedes hay veces que por lo menos antes, agarraban y hacían lo siguiente. Y les preguntaban, ¿esto está bien escrito? ¿Está bien escrita la notación científica, la medición? ¿El error tiene una cifra significativa? Sí, tiene una. ¿Cuántos decimales tiene? Un solo decimal. ¿La medición tiene un solo decimal? No. Entonces, como ya no se cumple, entonces está mal escrito. ¿Estamos? ¿Qué es lo que se debe hacer? Se debe corregir. Recuerden, primero y principal se trata de ver el error absoluto que tenga una cifra significativa. Y en base a eso se transforma todo lo demás. ¿Sí? Entonces eso estaría mal escrito. Lo que habría que hacer es 0,0,8. Si está en kilómetros, hasta ahí todo perfecto. Esto tiene que tener un decimal. Entonces hay que cortar ahí. Me queda 779, este 5 infiere acá en el 8 transformándolo en 9, y ahora sí está bien expresado. ¿Sí? De eso importa mucho como lo escribamos a esta parte. ¿Sí? Importa mucho. No deben, no deben colgarse con esa parte. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos otro tipo de error. Estamos hablando del error absoluto. Bueno, también tenemos algo llamado error relativo, que dice aquí que es el cociente entre el error absoluto que nosotros nos da y el valor real, o en este caso nuestro valor medido. Si yo les pidiera a ustedes el valor del error relativo, se calcula así. El error relativo es el error absoluto sobre la medición. ¿Sí? Obviamente va a dar un número muy, muy, muy chiquitito. ¿Cuál es error absoluto? Bueno, el error absoluto es 0,8 y la medición es 7799. Y por supuesto usamos la calculadora. ¿Sí? 0,8 dividido en 779,9. Miren ese número. Es muy chiquitito. ¿Sí? Cero, pero lo redondeamos un poquitito. 0,001. Ese es mi error absoluto. ¿De qué me sirve saber si es mi error absoluto? El error absoluto me sirve a mí para saber la calidad de la medición. Mientras más chiquitito sea el error absoluto, perdón, el error relativo, mejor es la calidad. ¿Sí? Mientras más chiquitito sea, mejor es la calidad. Por ejemplo, yo les puedo pedir a ustedes la calidad en porcentaje o el error relativo porcentual. ¿Qué es lo que hace el error relativo porcentual? Se calcula igual, es el error absoluto sobre la medición, pero el resultado hay que multiplicarlo por 100.
Entonces, va a ser 0,001 por los 100 que yo les dije recién, que va a terminar quedando que el error relativo porcentual va a ser 0,1%. Miren, es un error muy bueno, es una calidad muy buena, ¿sí? Se dice que la tolerancia general está en un más o menos 5%, más o menos 3%, dependiendo el área en el que trabajen, les van a decir el tema del error que tengan, ¿sí? ¿Y por qué es importante entender que la calidad de la medición depende de la medición en sí y no tanto de qué es lo que se está midiendo? Miren, pongo un pequeño ejemplo. Vamos a suponer lo siguiente. Em, los tres estamos los tres, los cuatro, o ustedes tres, pongámoslo ustedes de ejemplo. Ustedes tres están trabajando en una empresa, ¿sí? En distintas empresas. No sé, supongamos que Agustín está trabajando en una constructora y lo mandan a hacer una ruta, ¿sí? Una ruta de 1000 kilómetros. No sé, a Santiago lo mandan a una fábrica de muebles y le piden un mueble de eh, 2,5 metros de largo, ¿sí? Por decir una medida. Y a Juan lo mandan a trabajar, no sé, en una fábrica de autos, ¿sí? Y le piden que, eh, a ver qué puede ser. Supongamos el tema de los pistones que tienen sus, sus anillos, ¿sí? Son cosas muy chiquititas, son cosas muy finas, es un trabajo muy fino. Supongamos que les piden eh, que tengan una separación, por así decirlo, entre anillo y anillo de 0,001 o 0,1 milímetro, ¿sí? Supongamos. A los tres les piden cosas muy distintas, ¿sí? A los tres les piden cosas muy distintas. Más que nada por la cantidad o la diferencia de distancias que hay. Bueno, supongamos que viene Agustín y hace los 1000 kilómetros. Pero me dice, mira, mi ruta tiene 1000 kilómetros, pero no estoy seguro si le erré por 5 kilómetros o no. Que es una banda, ¿eh? 5 kilómetros es un montón. O sea que, ¿qué estamos diciendo? Que la ruta puede medir 1005 kilómetros o 995 kilómetros. ¿Sí? Hay 5 kilómetros que no sabemos de dónde aparecieron o no sabemos a dónde se fueron. ¿Sí? A Santiago, cuando va a presentar el tema del mueble, me dice, mira, esto mide 2,5, pero creo que le erré en 10 centímetros. ¿Sí? Ok. Y viene Juan con el tema del auto y dice, bueno, mira, esto es muy chiquitito para trabajarlo con milímetros, así que lo voy a expresar en... ¿se acuerdan que después del milímetro estaba el micrómetro? Acuérdense de eso, ¿eh? Dice 10 micrómetros, pero no sé si estoy trabajando bien con los micrómetros, ¿sí? Son tres medidas distintas con diferentes unidades, ¿sí? Este es un ejemplo que estoy tirando al aire, nada más. Bueno, como buenos chavos se empiezan a joder entre otros diciendo, ¿cómo te van a faltar 5 kilómetros? ¿Cómo le va a errar a 10 centímetros? Y uno dice, bueno, pero esto es un micrómetro, no pasa nada, ¿sí? Veamos si no es así.
Cuestión, ¿cómo yo, por ejemplo, o cómo sus jefes saben quién tiene mejor calidad de medición? O quién hizo, vamos a decir, si estamos hablando muy a grosso modo, quién hizo un mejor trabajo. Fácil, sacando el error relativo de cada uno de las mediciones que nos presentaron. ¿Sí? Tengo el error relativo de Agustín, tengo el error relativo de Santiago y tengo el error relativo de Juan. ¿Sí? ¿Cómo hago? Y bueno, calculo. Vamos a calculamos directamente. Yo acá tengo 5 de error absoluto y tengo 1000 de medición. Acá tengo 0,1 y tengo 2,5 de medición. Acá tengo 1 y acá tengo 10. Si yo calculo cada uno de ellos, ¿sí? Fíjense en lo siguiente. 5 dividido en 1000. Miren el error que nos da. Es un error muy, muy chiquitito. 0,005. Si yo voy al siguiente, 0,1 dividido en 2,5. 0,04. ¿Sí? Y me voy al último. 1/10. Y bueno, que esto es más cortito. 0,1. ¿Qué opinan? ¿Qué pasó? ¿O qué notan de raro? ¿Quién tiene mejor error relativo? ¿Quién tiene peor error relativo? ¿Qué va a pasar? ¿Lo van a correr los tres? ¿No lo van a correr ninguno? ¿Qué opinan? Bueno, si yo quiero más seguridad, entonces saquemos el porcentual. No saquemos solamente el error relativo. Cuando yo les pido a ustedes la calidad, saquen el porcentual, es el mejor para trabajar. ¿Por qué? Porque recuerden que cada resultado se multiplica por 100, ¿sí? Y si yo multiplico por 100, va a ser un poquito más visible el tema del error. Acá va a quedar en 0,5%. Aquí va a quedar en 4%. Y aquí va a quedar en 10%. ¿Quién tiene más error? Y evidentemente, Juan. ¿Por qué? Porque un micrómetro entre 10 micrómetros, como es mucho el tema de ese error, yo puedo decir tranquilamente, bueno, es una mala calidad, es un 10% de error, listo, queda, no sé, te corre para la mierda, ¿verdad? Te despiden. Pero si vamos a la realidad, eh, es mucha diferencia. Por más que, a ver, cómo se lo interprete? ¿Cómo quiero que lo interpreten a esto? De 1000 kilómetros, que yo no sé si me faltan 5 o me sobran 5 kilómetros, ante el número gigantesco de 1000 kilómetros, bueno, está bien. Para el error no es mucho, pero si te faltan 5 kilómetros de ruta es una banda. O sea que seguramente también los terminan despidiendo. ¿Sí? Tienen que tener eso en cuenta. Tienen que tener eso en cuenta. La calidad de la medición no depende de lo que estemos midiendo. Porque uno hablaba, ¿sí? Tranquilo, ya termino. Ya termino con esto y ahí ya. Acuérdense que queda grabado esto. Em, ¿Qué quiero que tengan en cuenta? Que la calidad de la medición se calcula en función del error relativo o error relativo porcentual. ¿Sí? Mientras más porcentaje tengan, más error tienen. Mientras más chiquito sea el porcentaje, mejor calidad tiene. ¿Sí? Así que bueno, eso, eso. Vamos a llegar hasta aquí, ¿eh? Hasta aquí por hoy. ¿Mm? Después vamos a seguir avanzando. Recuerden que tienen que seguir avanzando con el tema de vectores, ¿sí? Ya le voy a subir lo que falta de vectores.